En el silencio de la noche, cuando las sombras se ciernen sobre nuestros corazones y la duda amenaza con engullir nuestra fe, nos encontramos frente a una de las pruebas más difíciles de la vida cristiana: las oraciones sin respuesta. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos adentramos en un tema que toca el alma de cada creyente, un tema que nos desafía y nos lleva a lo más profundo de nuestra relación con Dios. Antes de sumergirnos en este viaje espiritual, te invito a que te tomes un momento para suscribirte a este canal y activar las notificaciones. De esta manera, podrás recibir más contenido que fortalecerá tu fe y te acompañará en tu caminar diario con el Señor. Imagina por un momento a una madre, arrodillada junto a la cama de su hijo enfermo, sus lágrimas mezclándose con las súplicas desesperadas por sanación. O piensa en un hombre de negocios, cuya empresa está al borde de la quiebra, orando fervientemente por un milagro financiero. Quizás tú mismo te has encontrado clamando a Dios por una relación restaurada, por la salvación de un ser querido o por la liberación de una adicción que te ata. Y sin embargo, el cielo parece de bronce y las respuestas que tanto anhelamos parecen no llegar. En estos momentos, es fácil sentirse como el salmista que clamaba: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmo 22, versículo 1. Este grito del corazón resuena a través de los siglos, recordándonos que incluso los más grandes hombres y mujeres de fe han experimentado momentos de duda y desesperación. Pero, amados hermanos, hoy estamos aquí para recordar que en medio de la tormenta, nuestro Dios sigue siendo fiel. Como dice Isaías 40, versículo 31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Comencemos nuestro viaje reflexionando sobre la vida de Job, un hombre que conocía bien el sabor amargo de las oraciones aparentemente sin respuesta. Job, un hombre justo y temeroso de Dios, se encontró de repente despojado de todo lo que amaba: su riqueza, sus hijos, su salud. En medio de su sufrimiento, Job clamaba a Dios buscando respuestas, buscando alivio. Clamo a ti y no me respondes. Me presento y no me atiendes. Job 30, versículo 20. La historia de Job nos enseña varias lecciones valiosas sobre cómo lidiar con las oraciones no respondidas. En primer lugar, nos recuerda que el silencio de Dios no significa su ausencia. A lo largo de sus pruebas, Dios nunca abandonó a Job, aunque por un tiempo pareció estar en silencio. De la misma manera, cuando nuestras oraciones parecen quedar sin respuesta, podemos estar seguros de que Dios sigue presente, trabajando en formas que quizás no podamos ver o entender en el momento. En segundo lugar, la experiencia de Job nos enseña la importancia de mantener nuestra integridad y fe incluso cuando no entendemos los caminos de Dios. A pesar de su sufrimiento, Job declaró: aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13, versículo 15. Esta actitud de confianza inquebrantable en medio de la adversidad es un testimonio poderoso de la verdadera fe. Queridos amigos, cuando nos enfrentamos a oraciones sin respuesta, es crucial que recordemos que Dios ve el cuadro completo de nuestras vidas. Como dice Isaías 55, versículos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta verdad nos lleva a nuestro primer punto importante: reconocer que un no o una espera también son respuestas de Dios. A menudo en nuestra impaciencia y limitada perspectiva, esperamos que Dios responda de acuerdo a nuestros deseos y en nuestro tiempo. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría y amor, a veces responde de maneras diferentes a las que esperamos o deseamos. Pensemos en el apóstol Pablo, quien suplicó 3 veces al Señor que le quitara el aguijón en la carne. La respuesta de Dios no fue quitar la aflicción, sino darle la gracia para soportarla. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Segunda de Corintios 12, versículo 9. Esta experiencia de Pablo nos enseña que a veces lo que percibimos como una oración sin respuesta puede ser en realidad la oportunidad para experimentar la gracia de Dios de una manera más profunda. El segundo punto crucial para lidiar con oraciones aparentemente no respondidas es confiar en la sabiduría y el amor de Dios. Romanos 8, versículo 28 nos asegura: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Esta promesa nos recuerda que Dios está obrando para nuestro bien, incluso cuando no podemos ver o entender cómo. Consideremos la vida de José en el Antiguo Testamento. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, injustamente encarcelado, olvidado por aquellos a quienes había ayudado, José seguramente pasó muchas noches preguntándose por qué Dios permitía tales injusticias en su vida. Sin embargo, años más tarde, José pudo ver cómo Dios había usado cada circunstancia difícil para posicionarlo donde podría salvar a su familia y a toda una nación del hambre. Como José mismo dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50, versículo 20. Esta perspectiva nos lleva a nuestro tercer punto: la importancia de examinar nuestras motivaciones cuando oramos. Santiago 4, versículo 3, nos advierte: «Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites». A veces, nuestras oraciones pueden estar motivadas por deseos egoístas en lugar de la voluntad de Dios. Es crucial que examinemos nuestros corazones y nos aseguremos de que nuestras peticiones estén alineadas con los propósitos de Dios para nuestras vidas. La historia del rey David nos proporciona un ejemplo poderoso de cómo nuestras motivaciones pueden afectar nuestras oraciones. Cuando su hijo, fruto de su relación adúltera con Betsabé, enfermó, David ayunó y oró fervientemente por la vida del niño. Sin embargo, cuando el niño murió, David aceptó la voluntad de Dios con una sorprendente calma. Esta historia nos enseña que, aunque es correcto llevar nuestros deseos más profundos a Dios en oración, también debemos estar dispuestos a someternos a su voluntad soberana. Queridos hermanos y hermanas, mientras reflexionamos sobre estos puntos, recordemos que lidiar con oraciones no respondidas es un proceso que requiere paciencia, perseverancia y una profunda confianza en el carácter de Dios. No estamos solos en esta lucha. A lo largo de la historia, los santos de Dios han enfrentado momentos de duda y confusión, pero han emergido con una fe más fuerte y una comprensión más profunda del amor inquebrantable de Dios. En los momentos de silencio divino, cuando nuestras oraciones parecen rebotar en un cielo de bronce, recordemos las palabras del profeta Habacuc: «Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación». Habacuc 3, versículos 17 y 18. Esta declaración de fe en medio de la adversidad nos desafía a mantener nuestra confianza en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir sus promesas. Nos recuerda que nuestra alegría y seguridad no deben depender de las respuestas que recibimos a nuestras oraciones, sino en la inmutable bondad y fidelidad de nuestro Dios. A medida que continuamos explorando este tema vital, te invito a que reflexiones sobre tu propia vida de oración. ¿Has experimentado momentos en los que tus oraciones parecían quedar sin respuesta? ¿Cómo respondiste? ¿Permitiste que esas experiencias fortalecieran tu fe o la debilitaran? Recuerda, cada prueba es una oportunidad para crecer en nuestra confianza en Dios y profundizar nuestra relación con Él. A medida que avanzamos en nuestra reflexión sobre cómo lidiar con las oraciones aparentemente no respondidas, es fundamental que consideremos la importancia de mantener una perspectiva eterna. En nuestra impaciencia humana, a menudo esperamos respuestas inmediatas a nuestras oraciones, olvidando que Dios opera en una escala de tiempo eterna. Como nos recuerda el apóstol Pedro: «Mas, oh amados, no ignoréis esto,
porque para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Segunda de Pedro 3, versículo 8. Esta perspectiva eterna nos lleva a nuestro cuarto punto crucial. No todas las oraciones serán respondidas en esta vida. Algunas respuestas solo serán comprendidas en la eternidad. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, nos recuerda: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Primera de Corintios 13, versículo 12. Pensemos en los mártires de la fe, cuyas oraciones por liberación no fueron respondidas de la manera que esperaban. Esteban, el primer mártir cristiano, mientras era apedreado, oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7, versículo 59. Aunque Dios no lo libró de la muerte física, Esteban experimentó una victoria espiritual, viendo los cielos abiertos y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Su martirio, aunque doloroso, sirvió como un poderoso testimonio y fue instrumental en la expansión del Evangelio. Esta realidad nos lleva a nuestro quinto punto: la importancia de continuar orando, incluso cuando las respuestas parecen lejanas. Jesús mismo nos exhorta a la persistencia en la oración a través de la parábola de la viuda persistente en Lucas 18. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18, versículo 1. Esta parábola nos enseña que la persistencia en la oración no solo puede cambiar nuestras circunstancias, sino que también nos cambia a nosotros, desarrollando en nosotros la paciencia, la perseverancia y una confianza más profunda en Dios. La vida de Ana, la madre del profeta Samuel, es un hermoso ejemplo de persistencia en la oración. Durante años, Ana oró fervientemente por un hijo, soportando la vergüenza y el dolor de la esterilidad. Su oración no fue respondida inmediatamente, pero ella continuó acudiendo al Señor año tras año. Finalmente Dios respondió a su oración, y Ana concibió y dio a luz a Samuel, uno de los más grandes profetas de Israel. Su historia nos recuerda que Dios escucha nuestras oraciones y que su tiempo es perfecto. Queridos hermanos y hermanas, mientras perseveramos en la oración, es crucial que estemos abiertos a respuestas inesperadas, que es nuestro sexto punto. A menudo Dios responde de maneras que no reconocemos inmediatamente. Pensemos en los discípulos en el camino a Emaús. Estaban desanimados y confundidos después de la crucifixión de Jesús, sus oraciones por la liberación de Israel aparentemente sin respuesta. Sin embargo, Jesús mismo caminaba con ellos, aunque no lo reconocieron al principio. Esta historia nos recuerda que Dios puede estar obrando en nuestras vidas de maneras que no percibimos inmediatamente. El profeta Elías también experimentó una respuesta inesperada de Dios. Después de su victoria sobre los profetas de Baal, Elías huyó al desierto, deprimido y temeroso, orando para morir. En lugar de conceder su petición, Dios le habló en un suave murmullo, renovando su fe y dándole una nueva misión. Esta experiencia nos enseña que a veces lo que percibimos como una oración sin respuesta puede ser en realidad la oportunidad para un encuentro más profundo con Dios. Nuestro séptimo punto es la importancia de buscar apoyo en la comunidad de fe cuando enfrentamos oraciones aparentemente no respondidas. El libro de Eclesiastés nos recuerda: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Eclesiastés 4, versículos 9 y 10. Compartir nuestras luchas con otros creyentes puede proporcionar consuelo, perspectiva y fortaleza. La iglesia primitiva nos proporciona un poderoso ejemplo de cómo la comunidad puede sostener a los creyentes en tiempos de prueba. Cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12, versículo 5. Esta oración colectiva no solo resultó en la liberación milagrosa de Pedro, sino que también fortaleció la fe de toda la comunidad. De la misma manera, cuando compartimos nuestras luchas con oraciones no respondidas, permitimos que otros nos apoyen y oren con nosotros, fortaleciendo así el cuerpo de Cristo.
Nuestro octavo punto nos lleva al corazón de cómo lidiar con oraciones no respondidas. Enfocarnos en el carácter de Dios en lugar de en lo que Dios no está haciendo. El salmista nos exhorta: «Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él». Salmo 34, versículo 8. Cuando nos centramos en quién es Dios, su amor, su fidelidad, su sabiduría, en lugar de en lo que está o no está haciendo, nuestra perspectiva cambia y nuestra fe se fortalece. Moisés es un ejemplo inspirador de alguien que se centró en el carácter de Dios en medio de circunstancias desafiantes. Después de liderar a los israelitas fuera de Egipto, Moisés se enfrentó constantes quejas, rebeliones e incluso amenazas contra su vida. Sin embargo, en lugar de desanimarse, Moisés continuamente buscó la presencia de Dios, orando: «Te ruego que me muestres tu gloria». Éxodo 33, versículo 18. Esta búsqueda de una revelación más profunda del carácter de Dios sostuvo a Moisés a través de décadas de liderazgo desafiante. Nuestro noveno punto nos recuerda que las oraciones aparentemente no respondidas pueden ser oportunidades para el crecimiento espiritual. El apóstol Santiago escribe: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Santiago 1, versículos 2 al 4. Cada prueba, incluyendo las oraciones no respondidas, es una oportunidad para profundizar nuestra fe y entendimiento de Dios. Consideremos la vida de José nuevamente. Durante los años que pasó en la prisión, sus oraciones por liberación parecían quedar sin respuesta. Sin embargo, este tiempo de prueba fue crucial para su desarrollo espiritual y de carácter. Cuando finalmente fue liberado y elevado a una posición de autoridad, José estaba preparado para la tarea que Dios tenía para él. De la misma manera, nuestros tiempos de espera y aparente silencio de Dios pueden ser periodos de preparación para lo que Él tiene planeado para nosotros. Finalmente, nuestro 10º punto nos recuerda la importancia de practicar la gratitud, incluso en tiempos difíciles. El apóstol Pablo nos exhorta: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18. La gratitud cambia nuestra perspectiva, ayudándonos a ver las bendiciones de Dios, incluso en medio de las pruebas. El rey David es un ejemplo sobresaliente de alguien que practicó la gratitud en medio de circunstancias difíciles. A lo largo de los Salmos, vemos a David alabando a Dios incluso cuando estaba huyendo de sus enemigos o enfrentando las consecuencias de sus propios pecados. En el Salmo 34, escrito cuando David fingía estar loco para escapar de sus enemigos, declara: «Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca». Salmo 34, versículo 1. Esta actitud de gratitud sostuvo a David a través de sus pruebas y lo ayudó a mantener su confianza en Dios. Queridos amigos, mientras reflexionamos sobre estos 10 puntos para lidiar con oraciones aparentemente no respondidas, recordemos que nuestro Dios es fiel y su amor por nosotros es inquebrantable. Como nos asegura el profeta Jeremías: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Jeremías 29, versículo 11. En los momentos en que nuestras oraciones parecen quedar sin respuesta, cuando el silencio de Dios parece ensordecedor, aferrémonos a estas verdades. Recordemos que Dios está obrando incluso cuando no podemos verlo, que su sabiduría supera nuestra comprensión y que su amor por nosotros es constante e inmutable. Permítanme compartir una historia personal que ilustra el poder de mantener la fe en tiempos de oraciones aparentemente no respondidas. Hace algunos años conocí a María, una mujer de fe inquebrantable que había estado orando por la salvación de su esposo durante más de 30 años. Cada día, sin falta, María se arrodillaba y clamaba a Dios por la conversión de su amado. Año tras año,
Parecía que sus oraciones quedaban sin respuesta. Su esposo se mantenía firme en su rechazo al Evangelio. Muchos en la iglesia se preguntaban por qué María seguía orando. Algunos incluso sugirieron que tal vez no era la voluntad de Dios que su esposo se convirtiera. Pero María se mantuvo firme. «Conozco el corazón de mi Dios», decía ella. «Él no quiere que ninguno perezca. Seguiré orando hasta que Él responda o hasta que me lleve a casa con Él». 35 años después de que María comenzó a orar, sucedió lo inesperado. Su esposo, ya en sus 70 años, enfermó gravemente y fue hospitalizado. Allí, en esa cama de hospital, tuvo un encuentro con Jesús que cambió su vida para siempre. Aceptó a Cristo como su Salvador y los últimos meses de su vida fueron un testimonio poderoso del amor y la gracia de Dios. La historia de María nos recuerda que Dios obra en su tiempo perfecto y que nuestra persistencia en la oración es un acto de fe y obediencia. Nos desafía a no rendirnos, incluso cuando las respuestas parecen lejanas o imposibles. Amados hermanos y hermanas, que esta historia y las verdades que hemos explorado hoy sean un aliento para ustedes en su caminar con Dios, que puedan encontrar fuerza y consuelo en saber que nuestro Dios es fiel, que Él escucha cada una de nuestras oraciones y que su amor por nosotros es constante e inquebrantable. A medida que continuamos nuestra reflexión sobre cómo lidiar con oraciones aparentemente no respondidas, es importante que profundicemos en la comprensión de cómo estas experiencias pueden fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Dios. Como nos recuerda el apóstol Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro 1, versículo 7. Consideremos la vida de Abraham, el padre de la fe. Dios le prometió un hijo, pero Abraham tuvo que esperar 25 años para ver el cumplimiento de esa promesa. Durante ese tiempo, Abraham cometió errores, tuvo momentos de duda, pero también creció en su fe y confianza en Dios. Romanos 4, versículos 19 al 21 nos dice: «Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido». La experiencia de Abraham nos enseña que las oraciones aparentemente no respondidas pueden ser un crisol para nuestra fe, purificándola y fortaleciéndola. Nos recuerda que la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar en Dios a pesar de nuestras dudas y circunstancias. Otro aspecto importante a considerar cuando lidiamos con oraciones no respondidas es la necesidad de estar abiertos a que Dios pueda estar respondiendo de una manera diferente a la que esperamos. El profeta Isaías nos recuerda: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Isaías 55, versículos 8 y 9. Pensemos en la historia de Naamán, el general sirio que buscaba sanación de su lepra. Cuando el profeta Eliseo le dijo que se lavara 7 veces en el río Jordán, Naamán se enfureció. Esperaba un gran espectáculo, quizás una oración dramática o un ritual elaborado. La simple instrucción de Eliseo parecía una burla. Sin embargo, cuando Naamán finalmente obedeció, fue sanado completamente. Esta historia nos recuerda que a veces la respuesta de Dios a nuestras oraciones puede venir de una manera que no esperamos o que inicialmente no reconocemos como una respuesta. Queridos hermanos y hermanas, ¿cuántas veces hemos pasado por alto la respuesta de Dios porque no vino en la forma que esperábamos? ¿Cuántas veces hemos perdido la bendición porque estábamos buscando en la dirección equivocada? Que la historia de Naamán nos inspire a estar abiertos a las formas inesperadas en que Dios puede estar respondiendo a nuestras oraciones. Otro aspecto crucial para mantener nuestra fe en tiempos de oraciones aparentemente no respondidas
es recordar la fidelidad de Dios en el pasado. El salmista nos exhorta: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Salmo 105, versículo 5. Cuando recordamos cómo Dios ha sido fiel en el pasado, encontramos la fuerza para confiar en Él, en el presente y para el futuro. El rey David, en momentos de duda y desesperación, a menudo se recordaba a sí mismo y a otros las obras poderosas de Dios. En el Salmo 77, cuando se sentía abandonado por Dios, David escribe: «Me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos». Salmo 77, versículos 11 y 12. Esta práctica de recordar la fidelidad de Dios le dio a David la fuerza para perseverar en tiempos difíciles. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Les animo a que lleven un diario de oración, anotando no solo sus peticiones, sino también las respuestas de Dios, incluso las pequeñas. En tiempos de duda, cuando las oraciones parecen quedar sin respuesta, vuelvan a estas páginas y recuerden cómo Dios ha sido fiel en el pasado. Que estas memorias sean un ancla para su fe en los momentos de tormenta. Ahora, permítanme compartir otra historia personal que ilustra el poder de perseverar en la oración y confiar en el tiempo perfecto de Dios. Conocí a Carlos, un joven pastor que había estado orando durante años por un avivamiento en su pequeña iglesia. Domingo tras domingo, predicaba con pasión, pero la congregación parecía permanecer indiferente. Las personas venían y se iban, y el crecimiento era mínimo. Carlos oraba fervientemente, ayunaba y buscaba la dirección de Dios. Pero año tras año, el avivamiento que anhelaba no llegaba. Hubo momentos en los que Carlos se sintió tentado a renunciar, a buscar otra iglesia donde su ministerio pudiera ser más efectivo. Pero cada vez que consideraba irse, sentía que Dios le decía que se quedara, que siguiera siendo fiel. Después de 10 años de ministerio aparentemente infructuoso, algo comenzó a cambiar. Poco a poco, las personas comenzaron a responder al mensaje del Evangelio. Los corazones se ablandaron, las vidas comenzaron a transformarse. En el transcurso de unos pocos meses, la iglesia experimentó un crecimiento sin precedentes, no solo en números, sino en profundidad espiritual. Cuando le pregunté a Carlos qué había cambiado, su respuesta me sorprendió. «Nada cambió en mi ministerio», dijo. «Lo que cambió fui yo. Después de años de orar por un avivamiento, Dios me mostró que el avivamiento que buscaba tenía que comenzar en mi propio corazón. Cuando finalmente me rendí completamente a Él, cuando dejé de tratar de hacer las cosas por mi cuenta y confié plenamente en su tiempo y su manera, fue entonces cuando Él comenzó a obrar poderosamente». La historia de Carlos nos recuerda que a veces lo que percibimos como una oración sin respuesta puede ser en realidad el proceso de Dios preparándonos para la respuesta. Nos enseña la importancia de la perseverancia en la oración y la confianza en el tiempo perfecto de Dios. Queridos hermanos y hermanas, que estas historias y reflexiones sean un aliento para ustedes en su propio caminar con Dios. Que puedan encontrar la fuerza para perseverar en la oración, incluso cuando las respuestas parecen lejanas. Recuerden, como nos asegura el apóstol Pablo, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, versículos 20 y 21. Ahora, mientras continuamos explorando cómo mantener nuestra fe en tiempos de oraciones aparentemente no respondidas, es crucial que abordemos el tema del sufrimiento y cómo se relaciona con nuestra vida de oración. Muchas veces, nuestras oraciones más fervientes son por alivio del sufrimiento, ya sea físico, emocional o espiritual. Cuando ese alivio no llega, puede ser profundamente desalentador. El apóstol Pablo, un hombre que experimentó un sufrimiento considerable a lo largo de su ministerio, nos ofrece una perspectiva poderosa sobre este tema. En 2 Corintios 12, versículos 7 al 10,
Pablo escribe sobre su aguijón en la carne, una aflicción no especificada por la que oró 3 veces para que fuera removida. La respuesta de Dios fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta respuesta de Dios a Pablo nos enseña varias lecciones importantes. Primero, nos recuerda que Dios puede tener propósitos más elevados para permitir nuestro sufrimiento que simplemente aliviarlo. En el caso de Pablo, su debilidad se convirtió en un vehículo para mostrar el poder de Dios. Segundo, nos muestra que la gracia de Dios es suficiente para sostenernos en medio del sufrimiento. Y tercero, nos enseña que nuestra debilidad puede ser una oportunidad para experimentar el poder de Dios de una manera más profunda. Consideremos también la vida de Jesús, nuestro máximo ejemplo de cómo lidiar con oraciones aparentemente no respondidas. En el jardín de Getsemaní, Jesús oró con gran angustia: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26, versículo 39. Sabemos que esa copa de sufrimiento no pasó de Jesús. Él tuvo que beber hasta la última gota. Sin embargo, en su sumisión a la voluntad del Padre, Jesús nos mostró el camino a seguir cuando nuestras oraciones parecen no ser respondidas como deseamos. La actitud de Jesús en Getsemaní nos enseña la importancia de someter nuestros deseos a la voluntad de Dios. Nos recuerda que, en última instancia, el propósito de la oración no es manipular a Dios para que haga nuestra voluntad, sino alinear nuestra voluntad con la suya. Esta sumisión a la voluntad de Dios no es fácil, especialmente en tiempos de sufrimiento, pero es el camino hacia una paz y una confianza más profundas en Dios. Queridos amigos, cuando se enfrenten a oraciones aparentemente no respondidas, cuando el sufrimiento persista a pesar de sus súplicas, recuerden el ejemplo de Jesús, que puedan encontrar la fuerza para decir, como Él lo hizo: «Pero no sea como yo quiero, sino como tú». En esa sumisión, en esa rendición a la voluntad de Dios, encontrarán una paz que sobrepasa todo entendimiento. A medida que nos acercamos al final de nuestra reflexión sobre cómo lidiar con oraciones aparentemente no respondidas y mantener la fe en tiempos difíciles, es importante que recordemos que este es un viaje continuo de crecimiento y maduración espiritual. No es algo que dominemos de una vez por todas, sino un proceso de aprendizaje constante y de profundización de nuestra relación con Dios. El profeta Jeremías nos ofrece una hermosa perspectiva sobre este proceso en Lamentaciones 3, versículos 22 al 23. «Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad». Estas palabras nos recuerdan que cada día es una nueva oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios, para renovar nuestra confianza en Él y para crecer en nuestra capacidad de perseverar en la oración, incluso cuando las respuestas parecen lejanas. Queridos hermanos y hermanas, al enfrentar oraciones aparentemente no respondidas, les animo a que consideren las siguientes prácticas espirituales. Primero, cultiven una actitud de gratitud. Como nos exhorta el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 18. «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». La gratitud cambia nuestra perspectiva, ayudándonos a ver las bendiciones de Dios incluso en medio de las pruebas. Cada día tomen tiempo para agradecer a Dios por sus bendiciones, por pequeñas que parezcan. Segundo, practiquen la meditación en la palabra de Dios. El Salmo 1 nos dice que el hombre bienaventurado es aquel cuyo deleite está en la ley del Señor y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1, versículo 2. Sumérjanse en las Escrituras, permitiendo que la verdad de Dios renueve sus mentes y fortalezca su fe. Memoricen versículos que hablen de la fidelidad de Dios y mediten en ellos cuando se sientan desanimados. Tercero, busquen la comunión con otros creyentes. Hebreos 10, versículo 25 nos exhorta: «No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca». En la comunidad de fe encontramos apoyo,
aliento y perspectiva. Compartan sus luchas con hermanos de confianza y permitan que oren con ustedes y por ustedes. Cuarto, mantengan un diario de oración. Anoten sus peticiones, pero también las formas en que ven a Dios obrando en sus vidas. Con el tiempo, este registro se convertirá en un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios, ayudándoles a mantener la fe en tiempos difíciles. Quinto, practiquen el ayuno. Jesús asumió que sus seguidores ayunarían, diciendo en Mateo 6, versículo 16, «Cuando ayunéis». El ayuno nos ayuda a enfocarnos en Dios, a someter nuestros deseos físicos y a agudizar nuestra sensibilidad espiritual. Puede ser una herramienta poderosa para profundizar nuestra vida de oración. Sexto, cultiven un corazón de adoración. La adoración no es solo algo que hacemos en la iglesia los domingos, es una actitud del corazón que podemos mantener en todo momento. Como dice el Salmo 34, versículo 1, «Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca». Cuando adoramos a Dios en medio de nuestras luchas, declaramos nuestra confianza en su bondad y soberanía, independientemente de nuestras circunstancias. Séptimo, practiquen el perdón. A veces, las oraciones no respondidas pueden llevarnos a albergar resentimiento hacia Dios o hacia otros. Sin embargo, el perdón es esencial para mantener un corazón abierto a Dios. Como Jesús nos enseñó en Marcos 11, versículo 25, «Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas». Octavo, mantengan una perspectiva eterna. Segunda de Corintios 4, versículo 18 nos recuerda, «No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». Esta perspectiva eterna nos ayuda a mantener nuestras luchas actuales en su contexto adecuado. Noveno, estén abiertos al consejo sabio. Proverbios 12, versículo 15 dice, «El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio». A veces, necesitamos la perspectiva de otros para ver cómo Dios puede estar respondiendo a nuestras oraciones de maneras que no hemos reconocido. Finalmente, recuerden que la oración es principalmente sobre la relación, no sobre los resultados. El propósito más elevado de la oración es profundizar nuestra relación con Dios, no simplemente obtener lo que queremos. Como dijo Jesús en Juan 15, versículo 7, «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho». La clave aquí es permanecer en Cristo, mantener una relación íntima con Él. Queridos hermanos y hermanas, al concluir nuestra reflexión sobre cómo lidiar con oraciones aparentemente no respondidas y mantener la fe en tiempos difíciles, quiero recordarles que no están solos en esta lucha. Nuestro Dios es fiel, su amor es inquebrantable, y su gracia es suficiente para cada prueba que enfrentemos. Permítanme compartir una última historia que ilustra el poder de la perseverancia en la oración y la fidelidad de Dios. Conocí a Elena, una mujer de fe que había estado orando durante más de 40 años por la restauración de su matrimonio. Su esposo la había abandonado cuando eran jóvenes, dejándola sola para criar a sus hijos. A pesar del dolor y la soledad, Elena nunca dejó de orar por su esposo. Año tras año, Elena mantuvo su fe, confiando en que Dios estaba obrando incluso cuando no podía verlo. Hubo momentos de desánimo, momentos en los que se preguntaba si sus oraciones estaban siendo escuchadas. Pero Elena se aferró a la promesa de Gálatas 6, versículo 9. «No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos». 42 años después de que su esposo se fue, Elena recibió una llamada inesperada. Era su esposo. Estaba enfermo, arrepentido y quería volver a casa. En los meses siguientes, Elena vio el milagro por el que había estado orando durante tanto tiempo. Su esposo no solo regresó a casa, sino que también entregó su vida a Cristo. Los últimos años de su vida juntos fueron un testimonio poderoso del amor redentor de Dios y del poder de la oración perseverante. La historia de Elena nos recuerda que Dios obra en su tiempo perfecto.
y que nuestra parte es mantenernos fieles en la oración y confiados en su bondad. Como dice Isaías 40, versículo 31, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amados hermanos y hermanas, que estas reflexiones y ejemplos sean un aliento para ustedes en su propio caminar con Dios, que puedan encontrar la fuerza para perseverar en la oración, la sabiduría para discernir las respuestas de Dios y la fe para confiar en su bondad, incluso cuando las respuestas parecen lejanas. Ahora, antes de concluir, permítanme guiarlos en una oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor inquebrantable y tu fidelidad constante. Reconocemos que hay momentos en los que nos sentimos desanimados, cuando nuestras oraciones parecen quedar sin respuesta. Pero sabemos, Señor, que tú siempre estás obrando, incluso cuando no podemos verlo. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe. Ayúdanos a confiar en ti, incluso cuando no entendemos tus caminos. Danos la perseverancia para seguir orando, la sabiduría para discernir tus respuestas y la humildad para someternos a tu voluntad. Señor, por aquellos que están luchando con oraciones no respondidas en este momento, te pedimos que los consueles con tu presencia. Recuérdales tu amor y tu fidelidad. Renueva sus fuerzas y aviva su esperanza. Gracias, Padre, porque sabemos que tú escuchas cada una de nuestras oraciones. Gracias porque tu gracia es suficiente para nosotros y tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Ayúdanos a mantener nuestros ojos fijos en ti, confiando en que tú estás obrando todas las cosas para nuestro bien y para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos amigos, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Recuerden, Dios es fiel, y Él nunca los abandonará ni los desamparará. Antes de concluir, quiero agradecerles por dedicar este tiempo a reflexionar sobre este importante tema. Si este mensaje ha sido una bendición para ustedes, les animo a que lo compartan con otros que puedan estar luchando con oraciones aparentemente no respondidas. Recuerden, sus experiencias y su fe pueden ser un faro de esperanza para alguien más. También les invito a que se suscriban a este canal y activen las notificaciones para recibir más contenido que les ayudará en su caminar con Dios. Si este video les ha sido de bendición, no duden en darle un me gusta y dejar un comentario compartiendo cómo les ha impactado o si tienen alguna petición de oración.